¿Qué tal, queridos amigos? Sean ustedes muy bienvenidos a su programa Sin Miedo. Como siempre, aquí en el Sembrador Radio, que transmite desde la 1040 de AM, desde la bendita ciudad de Guadalajara, Jalisco. Soy Jaime Antonio Hernández Orozco y como siempre, me da muchísimo gusto estar aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios. A nombre de todos los que trabajan aquí en el Sembrador, muchas gracias por todo lo que aportan a este bendito ministerio de evangelización. Gracias porque por ustedes este sueño de Noel Díaz se hizo una realidad. Dios bendiga a Noel por siempre, por haber escuchado a Dios cuando lo llamó para crear estas benditas estaciones que ya son muchísimas en todo el mundo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo por darnos tanto. Pero, queridos amigos, vamos a continuar la lectura de la Biblia. Recuerden que lo que nos ocupa en estos programas es leer la Biblia. Literalmente, la estamos leyendo literalmente palabra por palabra. Para que no tengamos intermediarios entre Dios y nosotros. Recuerden que cuando oramos, nosotros le hablamos a Dios. Pero cuando leemos la Biblia, cuando la escuchamos, es Dios quien nos habla a nosotros. Por eso es tan importante. No alcanza con uno solo de los dos lados de la comunicación. Tiene que ser de ida y vuelta, sin lugar a dudas. Yo le hablo a Dios, pero también dejo que me hable y lo escucho. Pero sobre todo, lo obedezco. Que si se dan cuenta, ha sido tan difícil para el pueblo de Israel obedecer a Dios. ¿Cómo es para nosotros? Como decíamos, el ejemplo del pueblo de Israel es un ejemplo de cada uno de nosotros. En su relación personal con Dios. Esa es la realidad de nuestra fe, de lo que creemos. Vemos cómo el pueblo de Israel tropieza, se cae, Dios lo perdona, lo soba, lo levanta, lo impulsa. El pueblo se libera, otra vez vive saludable unos años y luego vuelve a descuidarse, vuelve a confiarse, vuelve a traicionar a Dios. Ojalá no sea así nuestra fe, amigos. Que se enfría cada rato y se calienta cuando me pasa algo grave, cuando me pasa algún problemón. No, por eso Dios ordenó el culto. Hay que decirlo en este momento, amigos. Por eso Dios ordenó el culto como una obligación, un mandamiento, una ley. De que cada sábado tenemos que adorarlo, cada sábado. Porque miren, si no fuera así, ya nos hubiéramos olvidado de Dios toda la humanidad. Si así lo hemos hecho a un lado. Pero Dios insiste en que su mandamiento es que lo adoremos cada semana, un día a la semana. Porque en ese día de adoración que le vamos a regalar, Él nos va a hablar. Recuerden que en la misa, por lo menos en todas las misas, pero en la dominical, que es la que nos obliga a todos los bautizados, si escuchamos la palabra de Dios. Así es de que vamos a continuar. Estamos por terminar este libro de los jueces, amigos, que nos refleja cómo el pueblo de Israel dio muchos tumbos, se caía y luego dudaba. Vemos cómo muere Sansón, el último de los jueces. Y después vemos cómo pasa el mando de la tribu de Dan a la tribu de Benjamín y de la tribu de Benjamín a la tribu de Efraín. Y así ya sin una cohesión de pueblo. Sin haber obedecido a Dios de que fueran un solo pueblo, unidos, ayudándose unos a los otros. Pero vamos a continuar en el capítulo 19, versículo 1, libro de los jueces, donde nos va a hablar sobre el crimen de Gibea y la guerra contra Benjamín. Y dice la palabra de Dios, amigos. En aquel tiempo,
Cuando aún no había rey en Israel, hubo un hombre, levita, que residía como forastero en los confines de la montaña de Efraín. Tomó por concubina a una mujer de Belén de Judá. Se enfadó con él su concubina y lo dejó para volver a la casa paterna, en Belén de Judá, donde permaneció bastante tiempo, unos 4 meses. Su marido se puso en camino y fue donde ella, para hablarle al corazón y hacerla volver. Llevaba consigo a su criado y un par de asnos. Cuando llegó a casa del padre de la joven, salió su suegro contento a su encuentro. El padre de la joven lo retuvo, y el levita se quedó con él 3 días. Allí comieron, bebieron y pasaron la noche. Al 4.º día se levantaron de madrugada y el levita se dispuso a partir. Pero el padre de la joven dijo a su yerno: «Toma un bocado de pan para cobrar ánimo y luego marcharás». Se sentaron y se pusieron los dos a comer y beber. Luego el padre de la joven dijo al hombre: «Dígnate pasar aquí la noche y que se alegre tu corazón». El hombre se levantó para marchar, pero el suegro le porfió y se quedó aquella noche. Al 5.º día madrugó para marchar, pero el padre de la joven le dijo: «Cobra ánimo primero, por favor». Así pasaron el tiempo hasta declinar el día y comieron juntos. El marido se preparó para marchar con su concubina y su siervo, pero su suegro, el padre de la joven, le dijo: «Mira, que la tarde está al caer. Pasa aquí la noche y que se alegre tu corazón. Mañana de madrugada marcharás y volverás a tu tienda». Pero el hombre no quiso pasar la noche allí. Se puso en marcha y llegó frente a Jebús, o sea, Jerusalén. Llevaba consigo los 2 asnos cargados, su concubina y su criado. Cuando llegaban cerca de Jebús, era ya hora muy avanzada. El criado dijo a su amo: «Vamos, dejemos el camino y entremos en esa ciudad de los jebuseos para pasar allí la noche». Miren, este es el nombre que tenía antes Jerusalén, Jebús, que era la ciudad de los jebuseos, que pasó a manos de los israelitas y luego la perdieron y la volvió a recuperar para siempre el rey David, quien la conquistó y ahí fundó su imperio, su reino, en esta Jebús, es decir, Jerusalén. Y sigue diciendo el relato: «Vamos, dejemos el camino y entremos en esa ciudad de los jebuseos para pasar allí la noche». Su amo le respondió: «No vamos a entrar en una ciudad de extranjeros, que no son israelitas. Pasaremos de largo hasta Gibeá». Y añadió a su criado: «Vamos a acercarnos a uno de esos poblados. ¿Pasaremos la noche en Gibeá o Ramá?». Pasaron pues de largo y continuaron su marcha, y llegaron frente a Gibeá de Benjamín a la puesta del sol. Se desviaron hacia allí y fueron a pasar la noche en Gibeá. El levita entró y se detuvo en la plaza de la ciudad, pero no hubo nadie que les ofreciera casa donde pasar la noche. Llegó un viejo que volvía por la tarde de sus faenas del campo. Era un hombre de la montaña de Efraín, que residía como forastero en Gibeá, pues la gente del lugar era benjaminita. Al levantar la vista, se fijó en el viajero que estaba en la plaza de la ciudad. El anciano le dijo: «¿A dónde vas y de dónde vienes?». El otro le respondió: «Estamos de paso, venimos de Belén de Judá,
y vamos hasta los confines de la montaña de Efraín, de donde soy. Fui a Belén de Judá y ahora vuelvo a mi casa, pero nadie me ha ofrecido la suya. Y eso que tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y pan y vino para mí, para tu sierva y para el joven que acompaña a tu siervo. No nos falta de nada. El viejo le dijo: la paz sea contigo, yo proveeré a todas tus necesidades, pero no pases la noche en la plaza. Le llevó pues a su casa y echó pienso a los asnos. Ellos se lavaron los pies, comieron y bebieron. Mientras alegraba su corazón, los hombres de la ciudad, gente malvada, cercaron la casa y, golpeando la puerta, le dijeron al viejo, dueño de la casa: haz salir al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. El dueño de la casa salió donde ellos y les dijo: no, hermanos míos, no se porten mal. Este hombre ha entrado como huésped en mi casa. No cometan esa infamia. Aquí está mi hija, que es doncella. Se las entregaré. Abusen de ella y hagan con ella lo que les parezca. Pero no cometan con este hombre semejante infamia de sodomía. Pero aquellos hombres no quisieron escucharle. Entonces el hombre tomó a su concubina y se la sacó fuera. Ellos abusaron de ella, la maltrataron toda la noche hasta la mañana y la dejaron al amanecer. Llegó la mujer de madrugada y cayó a la entrada de la casa del hombre donde estaba su marido. Allí quedó hasta que fue de día. Por la mañana se levantó su marido, abrió las puertas de la casa y salió para continuar su camino. Al ver que la mujer, su concubina, estaba tendida a la entrada de la casa, con las manos en el umbral, le dijo: levántate, vámonos. Pero no le respondió. Entonces el hombre la cargó sobre su asno y se dirigió a su pueblo. Llegado a su casa, cogió un cuchillo y, tomando a su concubina, la partió miembro por miembro en 12 trozos y los envió por todo el territorio de Israel. Y dio esta orden a sus emisarios: esto han de decir a todos los israelitas: ¿se ha visto alguna vez cosa semejante desde que los israelitas subieron del país de Egipto hasta hoy? Piensen en ello, pidan consejo y tomen una decisión. Y todos los que veían decían: nunca ha ocurrido ni se ha visto cosa igual desde que los israelitas subieron del país de Egipto hasta el día de hoy. Salieron pues los israelitas y se reunió toda la comunidad como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba y el país de Galaad, delante de Yahvé en Mizpa. Miren, aquí vemos, amigos, como decíamos anteriormente, el pueblo se dispersó. De venir siendo un pueblo unido, las 12 tribus, todos ponían soldados, todos ponían elementos, todos ponían recursos. Y vemos cómo después de Josué se pierde la cohesión y empiezan a gobernar jueces que, aunque un poco fragmentados, siguieron teniendo una cierta cohesión sobre las 12 tribus, una cierta atracción que los hacía permanecer como una nación, como un pueblo. Pero estamos viendo cómo después de la muerte de Sansón, Dios ya no va a tener otro dirigente para cohesionar al pueblo. Dios, amigos, está a punto de cambiar sus planes
y cambiar de tribu. Aquí vemos cómo después de la muerte de Sansón, el poder del pueblo de Israel cambia. A veces es un danita, a veces un benjaminita, a veces es un efraimita, a veces uno de Galaad. Pero Dios lo que quiere es que su pueblo siempre esté unido. Eso es lo que quiere Dios de su pueblo. Y aquí vemos cómo ya el pueblo se dispersa y quedan fragmentados. Y sigue diciendo este relato, amigos. Capítulo 20 del libro de los Jueces, versículos del 12 en adelante. Los principales de todo el pueblo y todas las tribus de Israel acudieron a la asamblea del pueblo de Dios. 400,000 hombres de a pie, armados de espada. Oyeron los benjaminitas que los israelitas habían subido a Mizpah. Los israelitas dijeron: díganos, ¿cómo ha sido el crimen? El levita, marido de la mujer asesinada, tomó la palabra y dijo: había llegado yo con mi concubina a Gibeá de Benjamín para pasar la noche. Los señores de Gibeá se levantaron contra mí y rodearon por la noche la casa, con intención de matarme a mí, y abusaron tanto de mi concubina, de tal manera que murió. Tomé entonces a mi concubina, la descuarticé y la envié por todo el territorio de la heredad de Israel, porque habían cometido una vergüenza y una infamia en Israel. Aquí están todos, israelitas, traten el asunto y tomen aquí mismo una resolución. Toda la gente se levantó como un solo hombre diciendo: ninguno de nosotros marchará a su tienda, nadie volverá a su casa. Esto es lo que hemos de hacer con Gibeá. Echaremos a suertes y tomaremos de todas las tribus de Israel 10 hombres por cada 100, 100 por cada 1,000 y 1,000 por cada 10,000, para que recojan víveres para la tropa. Y en cuanto ésta llegue a Gibeá de Benjamín, tratará a la ciudad conforme a la infamia que han cometido en Israel. Así se juntó contra la ciudad toda la gente de Israel como un solo hombre. Miren, volvemos a ver, amigos, cómo la urgencia los hizo unirse nuevamente. Los obligó a olvidarse de las diferencias y volver a unirse. Perdón por el comentario, como las manadas de animales que se juntan muchos para así defenderse entre todos. Como el pueblo desobediente lo que quiere es su propio beneficio, sacar algún interés de la relación con Dios. Y eso, amigos, pues a Dios nunca le ha gustado, siempre lo ha aborrecido. Y vemos aquí ya cómo el problema ya es entre el pueblo de Israel, porque los benjaminitas son de Israel. Y también en este caso sus contrarios, es decir, los de Judá. Ya se volvieron los pueblos de Israel unos contra otros. Ese es el problema que estamos leyendo ahora. Aquí vemos cómo Benjamín lucha ya contra Judá, cuando se supone que los dos pertenecen al mismo pueblo. Y entonces vemos aquí ya, y lo dice la Biblia, un asunto, un pleito entre Israel y Benjamín, lo cual es absurdo. Insisto, el pueblo siempre ha sido ingrato, malagradecido. Y no creo que nos hayamos escapado en nuestra actualidad, queridos amigos que están escuchando. El pueblo tiende a olvidarse de Dios, a relajarse, a caer en las tentaciones.
a dejarse doblar por los espejismos del mundo, por la comodidad, por el lujo, por la zona de confort, como se dice. Pero vamos a continuar, amigos, este relato tan impresionante de la historia del pueblo de Israel. Es decir, amigos, de nuestra historia. Si somos cristianos, esta es nuestra historia, de ahí venimos, de aquí viene nuestra fe. Y aquí se perfiló todo lo que somos hasta el día de hoy. No hay otra historia, ¿eh? Y ya decíamos una y otra vez que lo que estamos leyendo es histórico, no solo bíblico. Todos estos pueblos siguen existiendo hasta el día de hoy. El asunto es de que aprendamos a escuchar a Dios y poner en práctica sus mandamientos y evitar estos errores del pueblo judío que cometían una y otra vez y que demuestran una y otra vez la divina misericordia de Dios, que aquí nos sigue cuidando todavía después de miles de años de portarnos mal, de no obedecerlo. Aquí sigue a nuestro lado, amigos, qué Dios tan bondadoso y tan bueno. Pero voy a continuar la lectura. Recuerden que estamos leyendo el libro de los jueces de la Biblia, capítulo 20, versículos del 12 en adelante. Y dice: las tribus de Israel enviaron emisarios a toda la tribu de Benjamín diciendo: ¿qué crimen es ese que se ha cometido entre ustedes? Ahora pues, entréguenos a esos hombres malvados de Gibeá para que los matemos y desaparezca el mal de Israel. Pero los benjaminitas no quisieron hacer caso a sus hermanos los israelitas. Miren, como decíamos, aquí ya se volvió un problema entre hermanos, entre pueblos de la misma sangre. Por eso Dios ha tenido que tomar acciones para corregir estas perversiones del pueblo. Y vuelve a caer y se vuelve a levantar y vuelve a caer. Qué lección tan increíble. Pero sigo leyendo el versículo 14. Los benjaminitas abandonaron sus poblados y se reunieron en Gibeá para salir al combate contra los israelitas. Aquel día, los benjaminitas, llegados de los diversos poblados, hicieron el censo, que dio en total 25,000 hombres armados de espada, sin contar los habitantes de Gibeá. En toda esta tropa había 700 hombres elegidos, zurdos, capaces todos ellos de lanzar una piedra con la honda contra un caballo sin errar el tiro. La gente de Israel hizo también el censo. Sin contar a Benjamín, eran 400,000 armados de espada, todos hombres de guerra. Partieron pues y subieron a Betel, consultaron a Dios y le preguntaron los israelitas: ¿quién de nosotros subirá el primero a combatir contra los benjaminitas? Yahvé respondió: Judá subirá el primero. Los israelitas se levantaron temprano y acamparon frente a Gibeá. Salieron los hombres de Israel para combatir contra Benjamín y se pusieron en orden de batalla frente a Gibeá. Miren, amigos, aquí vemos cómo hubo el conflicto, una guerra civil, una guerra fratricida. Los benjaminitas contra Israel, es decir, todas las demás tribus. Y vemos que aquí la elegida para dirigir a las demás tribus es Judá. Judá subirá primero para atacar a este pueblo rebelde y todos iremos atrás de Judá. Miren, amigos, aquí se va perfilando el plan de Dios.
ahora que estamos por terminar este libro de los jueces. Porque Dios, en su bendita misericordia, ha tenido paciencia con el pueblo. Ha alargado los tiempos. Ha calmado su propia cólera para no destruir la civilización de un instante. Porque vamos a recordar la divina misericordia de nuestro Creador. Nos creó por amor, no nos creó para experimentar en un laboratorio. Nos creó por amor. Nos creó para amar. Y nos creó para ser amados. Y miren, eso no va a cambiar en la mente de nuestro Creador. Hagamos lo que hagamos. Ya decíamos que Dios nos sigue amando, hagamos lo que hagamos. No hay una condición para que Dios nos ame. Nos ama porque es nuestro Creador. Esa es la verdad revelada en su palabra. De hecho, Dios no deja de amar al ser humano, al hombre criminal. Al contrario, lo ama más, le grita más, le dice, voltea, veme, te perdono, empieza otra vez. Esa es la verdad de Dios. Dios no aborrece al criminal, aborrece el pecado. Y Dios no goza cuando el criminal sufre. Dios goza cuando el criminal se convierte y voltea su rostro hacia Él. Pide perdón, es perdonado y regresa a la vida con Dios. Pero, queridos amigos, tenemos que ir a un breve corte. Recuerden que aquí el tiempo es ineludible. Pero no le cambien, volvemos después de unos breves anuncios del Sembrador. Volvemos.